Yo soy Gabriela y parte del Grupo Presente. Para nosotros es un día muy especial porque es la primera vez que hacemos algo con el nombre de Presente Media. Es un colectivo que estamos empezando, yo, Krista y Melissa, y pues escogimos ese nombre porque es como es un rally cry, y bueno, voy a decir que yo hablo portuñol. Es un rally cry, es una respuesta en momentos de protesta o momentos de afirmación. Decir que nosotros estamos aquí, nosotros estamos presentes y por eso escogimos ese nombre. Tenemos la influencia de nuestros ancestros, pero tenemos una nueva visión y tenemos que adaptarnos al mundo global en que vivimos. Melissa, por favor, preséntate y cuéntanos. Ok, soy Melissa, mi pronombre es ella, soy productora de documentales, escritora, trabajo mucho con organizaciones en la ciudad y brevemente voy a hablar un poco de Presente. Presente es una cooperativa que se enfoca en proyectos desde las perspectivas de diversas comunidades en Filadelfia. Como equipo vamos a producir documentales y artículos digitales enfocados en la justicia social para la comunidad y queremos colaborar, entonces queríamos tener este encuentro. Hemos trabajado durante años y colaborando a la misma vez, entonces crear Presente es una etapa nueva para nosotras y we're excited to collaborate with everybody. Cristal, ¿quieres hablar un poco sobre por qué estamos formando este grupo? Estamos haciendo esto porque no hemos encontrado algo similar en ningún lado. No hay recursos en español para la comunidad latina o en portugués. Estamos tratando de hacer algo diferente que es necesario para ahora. There is disinformation, como estamos hablando, en nuestra comunidad y estamos haciendo como una plataforma para share all of our stories in a way that is accurate, that is accessible, that is collaborative con nuestras comunidades. So we're really here to learn from all of you and to figure out how can we better tell our stories in this city and throughout the country, especially at a time where so much is changing in the world. So thank you so much for coming. Yes. Nice. Sí, es cierto. Nuestro objetivo es trabajar creando una plataforma donde podamos poner este trabajo que queremos hacer ahora juntos en nombre de Presente, contar historias, trabajar con producción de videos, pero dentro de un periodismo de soluciones y también muy conectado a la comunidad. Entonces, esto es el primer de una serie de conversaciones, de reuniones virtuales que queremos tener con la comunidad, porque queremos escuchar de la propia comunidad qué quieren oír, ¿no? Es cierto que ha surgido acá en Filadelfia varios grupos y les damos la bienvenida y las felicitaciones a los grupos que están consagrados en el periodismo, como WHYY, como Telemundo, y ahora grupos que están ampliando su presencia, como el Inquirer, donde está Yesenia, Inquirer en español, el Impacto, donde están muchos de nuestros amigos, Ariane, Carmen, Perla, mismo Edgar, que ya está trabajando hace mucho tiempo con Filatinos, y el papel de Presente ahora es lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Es entender un poquito más en qué podemos contribuir, ¿verdad? Dentro de esta discusión, en qué podemos sumar, ¿verdad? En lo que se dice de contar historias y también hold accountable, trabajar con activismo, cómo podemos hacer para que la información que necesitamos llegue a nosotros, ¿verdad? Nuestra comunidad, comunidades de colores, entonces Latinx y comunidades afroamericanas y caribeñas.
All right, mi gente. Okay. So, creo que So- podemos empezar con conocernos un poco más, ¿verdad? Queríamos saber quién está acá, nos diga su nombre, su pronombre y si tiene, cuál es el principal punto que les gustaría discutir en esta conversación de hoy sobre el impacto de COVID-19 en la ciudad de Filadelfia para la comunidad latina. So, empiezo, ¿ok? So, de nuevo me llamo Gabriela, estoy aquí trabajando con Presente Media y tengo muchas preguntas. La principal es entender cómo se está afectando mentalmente la ciudad, las personas de la comunidad, cómo están siendo afectadas. Esa es una cuestión que me interesa mucho. ¿Quién puede seguir? Leticia Roa-Nixon, pronombre ella, y me interesa mucho seguir difundiendo o organizando la entrega de alimentos a comunidades inmigrantes indocumentadas. Excelente, gracias, Leti. ¿Quién sigue? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Ariadne Bracho y me interesa mucho saber cómo está viviendo la mujer, madre, trabajadora, que tiene esta nueva carga de estar teniendo todos estos roles dentro del hogar. Me interesa mucho saber cómo lo está viviendo, cómo la está pasando y qué necesita para sentirse más apoyada. Excelente pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Vanessa María Graber y soy la directora del radio comunitaria de Philly Cam y soy productora de noticias y trabajo con Ariane y con Carmen y Bettina, Leticia, con muchas de Philly Cam Latinx. Y Emma también, y realmente los productores están haciendo un trabajo excelente en informar a nuestro público sobre las noticias, los recursos que están disponibles y también levantando las voces de la comunidad. Y yo dejo ese trabajo a ellas porque están haciendo un buen trabajo. Para mí personalmente estoy interesada en discutir más el desinformación y mucho de los, ¿cómo se dice? Fake news que está compartiendo nuestra comunidad, que es peligroso, que nos está haciendo daño a nuestra comunidad. Es horrible, no sé cómo, no sé qué hacer. Hablé con Bettina para saber cómo nosotros podemos dar información y educar nuestra comunidad en cómo hacer, no sé cómo traduzcarlo, media literacy, para poder evaluar la información que nosotros vemos, especialmente por WhatsApp y también por Facebook, porque allí es donde yo veo muchos videos, grabaciones y otra desinformación que las personas de nuestra comunidad algunos son parte de organizaciones también y líderes en la comunidad y me sorprendo que ellos están compartiendo esa información. Y me imagino que también lo mismo está pasando en otros países porque mi prima trabaja para un alcalde en Puerto Rico y ella también está compartiendo mucha información con nosotros en WhatsApp. Y, y yo digo, si esos empleados de la ciudad están compartiendo esta información, es un problema bien grande. Y quiero saber cómo nosotros podemos colaborar en resolver eso. Excelente, gracias, Vanessa. Is that okay to say in English? Yes, that's perfect. I'm sorry. So my name is Dominique Klieger. I came to learn about what this show is about and this program and the initiative, but I'm very concerned also with what else can I do to help? I know I'm home, but
I want to be able to contribute with food, know where to deliver. I found information in my local community, but I would love to help our Latin community as well. Thank you. And Dominic is from Brazil, so we can speak in Portuñol too. That's true, but my Spanish doesn't come out. I'm sorry. No, don't be sorry. Thank you for coming, Dominic. Hola, soy Carmen. No tengo, ¿me escuchan? Sí. No tengo en este momento mi cámara disponible, pero sí me preocupan mucho los niños. Se escucha mucho, como dijo Vanessa, también fake news y la desinformación sobre cómo tratar a los niños. Piensan que son inocentes, que ellos no entienden nada y que está muy bien que jueguen solitos en la casa, pero no es la realidad de la situación. Entonces, es importante también tocar ese tema y ver cómo apoyamos a las familias, sobre todo, como dijo bien Gaby, a las madres de familia que están haciendo un poco de todo, de profesoras, de mamás y de todo en su casa. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención y desde mi experiencia profesional, pues dar un grano de arena. Gracias, Carmen. Qué bueno que has venido. Yo soy Samantha. Yo vivo en Nashville, Tennessee. La verdad es que he encontrado que me ha sido muy, muy ayudante escuchar o leer lo que han hecho en otros estados, especialmente porque noté al principio que aún los CDC no tenían español al principio, pero solamente en unos formularios. Entonces, yo trabajo en una clínica de atención primaria y me enfoco especialmente en los pacientes que solamente hablan español y además que no tienen papeles. Entonces, yo ando buscando más recursos para la comunidad indocumentada, especialmente los fondos disponibles debido a que no están elegibles para la ayuda del gobierno federal. Y entonces he hecho una guía en Google Docs acerca de unas becas y fondos que yo sé que están disponibles, pero busco más. Y aparte de eso, tengo interés en saber lo que ustedes están haciendo, porque esto es la primera o el primer webinar que he atendido en español. Gracias, Samantha. Tu español es excelente. Gracias. Qué bueno tener a alguien de Tennessee aquí, ¿huh? Sí, encontré de este webinar por Facebook una página que dice recursos de coronavirus para la comunidad hispanohablante o algo así. Sí. Qué raro. Sí, esta es Vanessa. Yo soy organizadora con un grupo aquí que se llama Philly Boricuas y nosotros nos dimos cuenta que la ciudad y también el estado no estaba proveyendo información en español, pero sí vi que mucha gente en Facebook, como los que están aquí presentes, estaban compartiendo recursos. Entonces, yo proponé que nosotros teníamos un grupo ya llamado Philly Boricuas, pero nadie lo estaba usando. Entonces, proponé que nosotros usamos esa plataforma para poner todos los recursos en español juntos. Y ya tenemos casi 600 miembros y hay mucha información. Así que fue algo que nosotros usamos en otros desastres durante Huracán María, también durante Occupy Sandy. Y por eso yo dije, nosotros necesitamos un grupo para organizar porque el Estado, la ciudad y tampoco los medios de Telemundo, Universidad no estaban haciendo mucho para informar a nuestra comunidad, especialmente para los recursos en comida y recursos para educación y bueno, muchas cosas. Así que me agradezco haber encontrado este webinar.
con este grupo. Sí, sí, de verdad es un grupo muy bueno. Gracias, Vanessa. Sigamos conociéndonos un poco más. Cecily también está aquí. Yeah, my name is Cecily. I use pronouns she, her. Something I'm really interested in, and this is like my personal life and in my work life, is how do we kind of think beyond the social media platforms to connect to one another, and also to connect to the financial resources available. Because I know my family has been having trouble just connecting to like unemployment and just, yeah, thinking through that, like now, how do I pay for daycare? How do I pay for, or how do I, you know, take these resources and move them to like resources that I used to pay for daycare or now can share with my family, or how do we like think of new ways to share the resources that we have? Muy bien. Sí, hola, yo soy Yesenia de Moya Correa, trabajo con The Philadelphia Inquirer, utilizo ella para de pronombre y gracias por recibirme. Digo, si me ven, I mean, esta luz no me está ayudando. Sí, sí te veo. Sí te vemos. ¿Alguna información o alguna pregunta que tienes en mente para esta reunión? No por el momento, pero sí, si se me ocurre, los comparto en el chat. Sí, sí. Me parece bien. Perfecto. Gracias. Bettina, también te veo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bettina, uso el pronombre ella. Estoy trabajando en Philicam con Vanessa y un montón de otras personas muy buenas. Yo también tengo, o sea, estoy pensando en lo mismo que está pensando Vanessa, ¿no? Porque estamos trabajando juntos y estamos viendo la misma cosa ocurriendo en nuestras comunidades, específicamente con las teorías de conspiración con el tema del COVID-19, que, o sea, para mí comprendo de dónde vienen, ¿no? Porque uno siente que no tiene recursos o se siente desesperado, pero al mismo tiempo es un tema que es muy peligroso y hay que encontrar una forma de superarlo, ¿no? Y entonces cuando nosotros trabajamos en medios de comunicación es muy importante hacer este trabajo y en eso es lo que más me interesa y también ver qué es lo que necesita la comunidad latina de nosotros y cómo le podemos ayudar. Hi, I'm Nadine and I'm going to turn on my video now. Hello, how are you? Hi. Hi. So I'm a filmmaker based in Philadelphia, independent filmmaker. I'm also a media artist / media activist. I've been involved with the move to get public access here in Philadelphia, and then also in organizing independent filmmakers, socially conscious filmmakers in Philadelphia and in Pittsburgh. And I'm a big fan of Crystals and Melissa and Gabriela. And I'm just here to support their efforts in community organizing and hopefully to help continue building bridges between the Latinx and African American communities, because a lot of our issues overlap, and you know, the same thing about misinformation or the information not being accessible. You know, over 30% of people in Philadelphia don't have internet access. So, you know, relying on social media platforms to get out information really is not the way. So we have to think about old school methods, you know, telephone banks, ways of like having phone trees, really getting out the information on more of a one-to-one basis as opposed to relying on Facebook. And it's the same problem in the African American community. Perfect. That's great. Thank you so much for being here, Nadine. Hola, ¿cómo están todos? I guess I should speak in English. That's better. I'll just be brief. I am a musician, an interpreter who generally works in hospitals and the court in Philly. And surely because of COVID, I'm not going to either the court or the hospitals. So I've been slowly figuring out how to keep working from home. So I've done some document translation. I have done some subtitles for videos. And then Melissa let me know and to say, hey, I'm gonna be, me and this new organization, Presente, are gonna be organizing a webinar. And it would be great if we could have,
interpretation for that. So I said, sounds good. Now we just have to figure out how to do it. So we're figuring it out. Two headphones, a telephone, chat. We're figuring it out. I love it. Yeah. Y fala portugués también. Adoro. Nuestro ilustre invitado, Edgar. Hola, saludos a todos. Bueno, pues yo soy Edgar Ramírez, vivo en el sur de Filadelfia creo yo hace 14 años y actualmente colaboro en Filatino Radio. Y bueno, pues yo estoy aquí porque quiero aprender. Como yo solamente hablo español, pues yo sí soy muy urgido en buscar información en español y me gustaría encontrar la correcta para poder transmitirla a nuestra poca audiencia que tenemos, o a veces de voz a voz, que es más efectivo también, pero que sí, definitivamente sí necesitamos un proyecto como el de Presente Media para unificar todo lo que somos los latinos, que muy variados, pero que siempre sí se necesita respaldar toda esa información con personas capacitadas, ¿no? Entonces, ese es lo que a mí me gustaría aprender el día de hoy, qué información le puede ser útil a la comunidad. Pensamos 4 preguntas iniciales y después podemos expandir si hay tiempo, si tenemos tiempo, ¿verdad? So, queríamos empezar discutiendo un poco más sobre South Philly, ¿verdad? Edgar tiene un trabajo muy importante allá en la región. Y Edgar, ¿puedes contarnos un poco cómo ha sido el impacto de COVID-19 en tu región, por favor? Creo que ha sido como en todas partes, pero en el caso concreto del sur de Filadelfia, que yo he estado trabajando aquí por los últimos 10 años y 7 hablando un poco de información. Antes del COVID-19, nuestra comunidad mexicana sufría de lo que hace 3 años empezó como criminalizar a los mexicanos, ¿no? Vivíamos siempre en cautela, vivíamos, incluso por aquí atrás tenemos algunas cosas como de salud mental y otro tipo de cosas. Y estamos un poquito ya bajo mucha tensión, y cuando llega COVID, pues realmente es muy fuerte. Por supuesto que nosotros como latinos no siempre estamos contando lo que nos pasa, ¿no? Incluso cuando les preguntan cómo están, todos decimos, todo bien, ¿no? Pero dentro de uno vivimos con esa zozobra, con ese miedo y con esa, sobre todo zozobra de no tener información. Como les decía, yo en mi caso concreto, que solamente hablo español y no sé, y a veces pienso que mi comunidad también solamente habla español. Entonces tomamos la información de donde mejor nos parece. Por supuesto que la primera fuente de información para nosotros son lo que producen nuestros países. En el caso concreto de México, en el primer mes hablaban de que no pasa nada, que esto es bastante tranquilo, que es bastante sencillo. Y por lo tanto nuestra comunidad como que no creía que realmente era un problema. Y eso hizo que algunos, y también, ¿no? Otra parte de los mexicanos en el sur de Filadelfia, en su mayoría son jóvenes. Son jóvenes que quizás soportarían los efectos directos del COVID-19, pero no así de la economía. Entonces, realmente ha sido muy impactante. He escuchado yo algunas historias de comunidad, de miedo por no tener dinero, de miedo si se van a enfermar. Yo sé que la ciudad dijo, hay espacios, hay lugares, pero cuando llamas nadie te contesta. Organizaciones que prometieron siempre ayudarte, pero que en estos momentos tampoco saben qué hacer. Entonces, realmente el impacto ha sido muy fuerte en todos los sentidos. Sí, gracias. Yo estaba, antes de empezarnos, estaba revisando los números, ¿verdad? Porque a nivel nacional, las comunidades de color, específicamente latinos y afroamericanos, han sido las más afectadas en caso de número de muertes, ¿verdad? A nivel nacional. Acá en Filadelfia estaba revisando, los principales afectados son los afroamericanos, pero solo para contextualizar, 52% de las muertes son acá en la ciudad de Filadelfia, según los números de la municipalidad, son de afroamericanos, seguidos por blancos, 28%, y hispanos están en 7%. Esos son los números que tenemos hoy.
pero es importante entender que los números cuentan en una historia parcial, ¿verdad, Edgar? Seguramente hay muchos, por ejemplo, hispanos que de repente son afros y no están inseridos en el dato de afroamericanos o blacks, y hay a latinos que de repente están considerados dentro de white. So es un poco incierto. Otra cosa que debemos recordarnos es que estos datos son de las muertes en hospital, así que las muertes que se dan en otros lugares no están en los datos oficiales. So, esto sirve como parámetro, pero es importante reflexionar las limitaciones de los datos. Yo te voy a comentar una experiencia, bueno, hay varias, pero una experiencia. Había un jovencito, menos de 25 años, que de repente, incluso un poquito antes de que empezara el cierre, había hablado al médico y él pensaba que tenía COVID-19. Aún pensando o creyendo, porque tenía temperatura, tenía ciertas cosas, jamás se atrevió a salir de su casa. Una señora me dice, oye Edgar, este muchacho necesita comida y lo único que he hecho yo es írselo a poner a su puerta porque el joven no quiere salir a ninguna parte. Aunque él creyendo, no sabemos si efectivamente no tenía o no tenía COVID-19, pero él jamás quiso salir. Entonces eso me hacía pensar que era más el miedo a que lo fueran a descubrir que estaba sin documentos que el perder la vida, ¿no? Incluso yo le insistí, no está pasando nada, ve por favor, pregunta. Incluso Puentes me dijo, nosotros solamente estamos atendiendo por teléfono, dile que nos llame. Yo le di el número y creo que no contestó tampoco. Entonces, eso te hace pensar que nosotros los latinos indocumentados, pues es demasiado miedo, demasiada circunstancias que no te permiten incluso ir al médico, ¿no? Pero, claro, estos son los extremos, ¿no? Pero estamos hablando en este momento de los extremos. Sí, exactamente. Otros factores que han afectado en nuestra comunidad es a veces quieren consultarse, pero no consiguen un horario, ¿verdad? Para hacer el test, porque todavía uno no puede ir a cualquier lugar, tiene que sacar cita, tiene que pasar por un proceso y a veces hasta que la persona consiga ya está muy enferma. He visto algunos casos y es lamentable que muchas personas lleguen a fallecer porque no han tenido la oportunidad de tener el tratamiento necesario. Me gustaría escuchar de otras personas aquí que quieran compartir. Gaby, tú sabes que en este momento ya tenemos la opción de poder ir a diferentes sitios, hacernos la prueba, y se hizo una ampliación de los requerimientos. Ahora todo el mundo puede hacerse las pruebas. De hecho, eso sale diariamente en las actualizaciones del alcalde. Sí. Creo que desde la semana pasada se ampliaron esas restricciones, de que antes era solo para 50 años los que tenían, habían estado expuestos, personal de salud. Eso ya desde la semana pasada cambió. Y yo los invito a que lo revisen porque, pues bueno, hay una serie de sitios donde ya puedes ir y solo para descartar, porque yo creo que en algún momento todos vamos a tener que hacernos la prueba si queremos reinsertarnos en nuestras actividades y tener la certeza de que no estamos contagiados. Porque hay muchísima gente asintomática, muchísima. Y entonces, pues yo creo que la opción de hacérselo, si realmente tienes la duda o no, es una opción válida. Tanto para la comunidad en general, para la gente que tiene miedo, creo que si estas restricciones se han levantado, es mucho más fácil invitarlos a hacerse la prueba para que puedan salir de esa sensación de miedo. Y no solamente de miedo por no saber si estás contagiado o no, sino ahorita el miedo es por cualquier cosa. Pues. Ya ahora no sabes cómo va a ser de nuevo la socialización. Por lo menos eso es algo que a mí me llama mucho la atención, cómo vamos a reinsertarnos otra vez en una dinámica como la que hemos llevado siempre, cuando estás siempre como, oye, ¿será que estás contagiado? ¿Será que no estoy
inclusive uno. ¿Será que estoy contagiada y puedo contagiar a alguien más? ¿Será que soy asintomática? Esas son como preguntas que a uno se le van haciendo. Entonces, bueno, eso está allí en todas las actualizaciones del alcalde, los criterios ampliados a partir de la semana pasada para hacerse las pruebas del COVID. Sí, sí, es cierto. Yo me acuerdo que yo estaba viendo esa falta de oportunidad hace algunas semanas, ¿no? Que las personas no conseguían tratarse. Pero si tú entras a la municipalidad, vas a encontrar una lista con todos los locales donde puedes acceder para hacer el test, ¿verdad? Finalmente ya han creado eso. Tengo una pregunta, Gaby. Buenas tardes. Hola, Claudia. Gracias por venir. Gracias, llegué tarde, pero mira, tengo una curiosidad. ¿Qué es lo que pasa después de que les hacen la prueba del COVID y salen positivos? ¿Qué es lo que hace el servicio de salud por esas personas positivas? Yo te voy a dar una experiencia, Claudia. La mamá de la bebé que yo cuido es médico y salió positiva. Luego de una guardia de 24 horas, ocurrió un evento con ella y ella le pidió a su jefe que le hicieran la prueba y efectivamente salió positiva. ¿Qué pasó con ella? Nada. O sea, le dijeron, vete a tu casa, aíslate y ya. Ahí no pasó nada más. Ella no presentó ningún tipo de fiebre, ni infección, ni nada. Y ella pasó sus 21 días encerrada en su casa con su familia, le dio a ella, le dio al esposo, por las características de lo que estaban viviendo ellos dos y ya, ahí no pasó más nada. Yo creo que si son más graves los casos, es que los aíslan o si necesitan ser hospitalizados, pero a lo mejor alguien que está aquí sabe más. Lo que quiero entender es que no hay en este momento un tratamiento para las personas que salgan positivas, pero como dice Ari, sí hay un alto porcentaje de que la persona se recupere en casa. Extrañamente están muriendo las personas en los centros de salud, pero las personas que se están muriendo en casa, en mi familia 6 contagiados, ningún muerto. En New York muchos amigos muertos después de que fueron al servicio médico porque han habido muchas cosas con el COVID. Primero parece ser que Filadelfia ya tuvo COVID desde febrero, eso lo está investigando ahorita, bueno, un grupo especial porque parece ser que ya teníamos aquí casos y parece ser que uno de los casos estuvo en mi casa precisamente y los servicios de salud aún no tenían las pruebas para el COVID y estas personas simplemente se les dijeron que tenía o neumonía o pulmonía y ellas siguieron en sus casas como fue el caso de mi mamá y lo que yo he sentido es que, bueno, si tú te haces la prueba del COVID, ok, te salió positiva. Si no te van a hacer un tratamiento, no te tienes que hacer la prueba. Si estás presentando síntomas, si estás presentando fiebre, si estás presentando pérdida de apetito o todos los cuadros que muestran, pues posiblemente tienes un COVID o una especie de COVID y podemos cuidarnos en casa. Y ese es el motivo por el que acepté venir a este meeting, a esta reunión, para tocar ese punto, porque es cierto, no hay un tratamiento, pero lo que yo he sentido desde mi experiencia es que las personas tienen mucho miedo. Como muchos de ustedes han escuchado, mi papá quedó en pánico porque ya había superado el COVID y mi papá tenía una personalidad muy extraña y estaba como en un sueño profundo que no quería despertar. Y entendimos que mi papá tenía miedo de despertar porque tenía miedo de respirar, tiene miedo de que abramos la puerta, tiene miedo de salir, si abrimos la puerta se tapa la boca, entonces hay un pánico general que no era necesario y ese pánico es el que está enfermando. Si nosotros en este momento empezamos a informar, tal vez desde una manera diferente, tal vez diciendo, mire, estas son las opciones que usted tiene para hacer si tiene un paciente en COVID, me parece que eso va a ser más útil que cualquier otra información de estadísticas y qué datos que demos. Yo le pregunté a mi papá por qué vio noticias, porque yo le pedí muchísimo cuando todo eso empezó, que no vieran noticias y él me contó que él tiene un sistema de cable y que él estaba viendo un concierto o que él estaba viendo una película y de pronto se interrumpía todo y pasaban todas las imágenes de muertos en España, todo lo que estaba pasando en el mundo
Y esto me pareció tan injusto, obligar a las personas a que vean algo una información que ni siquiera están buscando. Me parece que hubo mucha toxicidad en los medios y creo que sigue habiendo, y nosotros como comunicadores me parece un bonito momento para tocar ese punto específicamente. Sí. Edgar quería dar una otra opinión, ¿verdad, Edgar? También quería aprovechar y preguntarte, ¿cuál fue el impacto específico de COVID-19 para FILatinos? Y ahora que hemos mencionado de que no hay mucha información lista en español sobre qué hacer caso tengamos el COVID-19, ¿qué tipo de información te parece necesario? ¿Le parece necesario a ustedes? Mira, en nuestro caso en FILatinos Radio, yo no sé por qué razón, como te decía, por las crisis anteriores, ya teníamos a las personas adecuadas para hablar de estos. Hay una compañera mía que sabe mucho acerca de los virus, y precisamente nosotros en FILatinos no estamos hablando a todas horas del problema, estamos con música, otro tipo de programas, pero sí era muy importante hablar de lo que realmente estaba pasando. Hay casos extremos en donde la gente no creía absolutamente nada que existía. Como te decía, nuestra comunidad mexicana en el sur de Filadelfia es muy joven. Algunas personas, tengo dos conocidos muy cercanos, muy jovencitos, pero sus papás vinieron de México precisamente en febrero y terminaron falleciendo en abril, ¿no? En abril fallecieron los dos. Y aún así estos dos muchachos que estaban en contacto con el coronavirus, pues no estaban muy cuidándose. Yo los miraba por ahí, no usaban el cubrebocas, realmente no tenían síntomas, pero eran, por supuesto, que siendo transmisiones en otras partes. Y es cierto con lo otro también, otro par de amigos también, una familia también resultó positiva, fue al hospital, le dijeron, no, pues estás bien, está bien, te sientes mal y todo, pero no hay nada que hacer, te vas a casa. Y yo creo que los medios de comunicación masivo, pues por supuesto que comercializaron esta pandemia, hablando a los extremos, corriendo noticias falsas, hablando de cosas en extremo, y poco se hablaba de las cuestiones locales. En FILatinos, por ejemplo, hablamos un poquito de lo que dicen las indicaciones de la ciudad, y en asuntos de salud, por ejemplo, mi compañera hacía todo basado en lo que decía el sistema de salud. Entonces creo, y tampoco nuestros programas jamás en FILatinos etiquetamos a las personas, precisamente porque no queremos hacerle que vea o vea tal cosa. En FILatinos nunca estamos etiquetando los programas ni el contenido. Ponemos ahí una foto con el tema de que se va a hablar y la gente decide si lo quiere escuchar, si quiere saber. En mi trabajo también, como en la comunidad, la gente tiene la confianza de preguntarme. Yo sí tuve muchos problemas a la hora de decir qué les contesto. Me llamaban, por ejemplo, para decirme, oye, Edgar, yo llevo una semana sin asomar los ojos a la ventana y cómo es posible que la gente siga en la calle. Otras personas, por ejemplo, me decían, oh, Edgar, yo tengo que ir a Virginia o a otra ciudad porque mi familia está enferma, yo no sé si puedo salir. Yo tengo que cuidar al bebé de allá porque está sola, ¿y qué hago? Venía mucha gente de Nueva York y como habían dicho que los que vinieran de Nueva York automáticamente tenían que ponerse en cuarentena. Entonces yo a veces incluso sí tenía un poco de dificultad a la hora de decirles qué es lo que iban a hacer, ¿no? Entonces siempre les decía que si querían saber con exactitud qué es lo que estaba pasando, recurrieran a las ciudades donde viven para que supieran las indicaciones que estaban diciendo las autoridades, para no ir en contra de la información que había. Ya. Tú has mencionado que muchos no creían que este virus era tan potente. ¿Tú crees que ahora la comunidad ya está más concientizada? Sí está un poco más consciente, pero como nosotros no hemos visto casos, bueno, porque también otra de las cosas es que tener COVID es estar muy oculto, muy hermético y nadie dice, ¿verdad? Eso es otra de las cosas que también... uno sabe que tiene o porque sabe, porque es de información directa, pero muchas veces no le dicen a todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro problema que hubo con los restaurantes, por ejemplo, es que me decían, Edgar, es que nosotros vamos a entregar la comida y resulta que esa persona sabemos que tiene y sale como sin nada, ¿no?
Pues también a veces necesitamos que la gente tenga más conciencia de la situación. Okay. ¿Qué tipo de información te parece que necesitamos ahora, en este momento en que ya hay más, más datos disponibles, más testes disponibles, pero todavía hay muchas dudas y preguntas? Lo que más preguntan las personas es qué va a hacer en caso de que sí le dé. A pesar de que ya hay más información y que incluso en las farmacias puedes hacer una prueba, la pregunta es si de veras me enfermo y voy a necesitar de un servicio médico, ¿de verdad me lo van a dar? Ahorita, por ejemplo, nosotros solamente contamos con Puente de Salud como algo más cercano y ellos están cerrados, ¿no? Entonces, si tú necesitas algo, es una llamada telefónica. Entonces, el miedo es, ¿y si me da? ¿Qué es lo que realmente voy a obtener? Quería escuchar un poco más de las otras personas, cómo el COVID-19 ha impactado a ti y a tu trabajo. Mira, yo estoy también bastante preocupada porque estoy recibiendo llamadas de gente que me conoce en la comunidad que todavía no sabe qué hacer, habiendo perdido su trabajo porque están en trabajos de primer uso. O sea, gente que le pagan al día y si no trabaja, pues no come. Entonces, algunos que tienen otro tipo de experiencias han comenzado a autocrearse nuevas opciones laborales, pero no son la mayoría. Y cuando tienes familia y tienes que alimentar a los hijos, la situación se pone peor. Entonces, creo que como equipo, lo que decía Claudia es primordial y su experiencia personal y profesional nos va a permitir ayudar en esa parte, lo socioemocional, la alimentación y qué sé yo, pero otros tenemos que pensar cómo ayudamos a nuestra comunidad a reinventarse, cómo podemos crear espacios laborales en nueva situación de volver a la normalidad, porque no va a ser como antes. Entonces, ¿qué habilidades tenemos individuales y como grupo? ¿Cómo apoyar a la comunidad y esta gente que está sin trabajo tanto tiempo? Porque no van a acceder a ninguna ayuda económica de nadie, así que entre nosotros mismos nos tenemos que dar la mano. Gracias, Carmen. Es cierto, desafortunadamente no calificamos para las personas indocumentadas para muchos de las asistencias dadas por el gobierno. Entonces necesitamos crear mecanismos dentro de la misma comunidad para generar ingresos. Yo tengo una pregunta. No, bueno, es posible que no entendí perfectamente, pero debido a que he trabajado en un centro de evaluación, o sea, un centro de las pruebas del COVID-19, yo también traduje unos documentos para dar a los pacientes cuando vuelven a casa, mientras que esperen los resultados y también por si que le lleguen los resultados positivos. Entonces, si sería ayudante, yo podría compartir la información y ustedes podrían quitar, ¿cómo se dice?, el señal del Departamento de Salud. Pero imagino que su Departamento de Salud Público tiene algo así también, aún si no publicado. Bueno, gracias. Mi situación es diferente porque, bueno, me jubilé hace 1 año, 2 años en junio, y recibo afortunadamente seguro social y mi pensión, pero me quedé sin ingresos como intérprete freelance. Los tribunales abren hasta el 4 de junio, ¿no? Y afortunadamente Impacto volvió a imprimirse y estoy recibiendo un ingreso y también de traducciones, una traducción y algunas interpretaciones. No me puedo imaginar en otras situaciones que no tengas nada de ingresos y tengas niños en casa y no tengas comida para alimentarte, ¿no? Entonces, en ese aspecto me afectó no tanto como a la gran mayoría de personas que perdieron su empleo, 34 millones, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está pasando conmigo.
Gracias, Leti. Fíjate que nosotros al principio, el primer mes, no hicimos mucho al respecto porque entendíamos que las familias podrían tener un ahorro. Yo siempre pienso que tienen un mes para vivir, ¿no? Recordemos que la comunidad mexicana es de primera generación y gran parte de lo que ganan lo envían a sus familias en México. De hecho, en México decían que las remesas iban a bajar en un 20% y sin embargo en marzo se duplicó, rompieron récord de envíos de remesas. Entonces nosotros sabíamos de antemano que iban a aguantar un mes y después nosotros empezamos a hablar a diferentes lugares para ver si había cierta ayuda, no sé, de uso de información. Nos costó mucho trabajo. Sé que la ciudad entrega comida y hay muchos lugares. Sin embargo, también había que entender nuestra cultura, ¿no? Recordemos que estamos en una pandemia, estamos deprimidos, estamos enojados, estamos perdidos, y entonces te enfrentas con una comida que no es la tuya, bueno, finalmente pues no te va a funcionar mucho. Yo tuve la fortuna de que cuando empezamos Filatinos Radio, alguien nos llevó por ahí a un taller y hablamos con este asunto de periodismo con soluciones. Entonces, en Filatinos, cada vez que agarramos un tema, siempre buscamos la forma de cómo encontrar, pues, una vía para encontrar respuesta a nuestras necesidades. En el caso, por ejemplo, con los restaurantes empezamos a hablar de cómo podrían mejorar su situación. Después nos fuimos con la población también, ver lo que necesitaba. Y dentro de esas cosas, nosotros también en Filatinos y muchas personas, se hizo colectas de comida para hacer despensas para la gente, porque definitivamente no encontrábamos respuesta en ninguna parte. Entonces, Edgar, ahora partiendo un poco más, ya que has traído esta cuestión del periodismo con soluciones y pensando un poco más en nuestros, our next steps, nuestros próximos pasos, ¿qué recursos podríamos compartir que hace falta y qué historias, qué tipo de historias serían productivas que se vea en la media, en medias locales? Me parece que tenemos que generar información que motive a ser innovador, que motive, por supuesto, es una situación que jamás la habíamos vivido nadie. Sabíamos en la historia de que había habido pandemia, de que había habido hambrunas, pero para nosotros esto es, pues para todos esto es nuevo, ¿no? Jamás nos imaginamos vivir una situación así. Cuando yo platico con la gente, muchos me dicen es que no sé qué voy a hacer. Por ejemplo, ahorita hablaba Carmen de los trabajos, la mitad de los mexicanos se quedaron sin trabajos porque la mayoría trabaja en la industria restaurantera, ¿no? Hoy en día no sabemos cómo va a ser la industria restaurantera, no sabemos qué capacidad va a tener de recibir a estas personas, aparte de que esas personas han perdido la antigüedad de 20 años, por ahí escuché que la mayoría los han despedido. Entonces, yo creo que tenemos que generar información que le ofrezca una idea de cómo afrontar la situación. Yo creo que también tenemos que compartir la información de las agencias, de las organizaciones que realmente existen y que van a responder. A veces, todos tenemos buena intención, todos tenemos ganas, deseos de ayudar, pero en la práctica y en la realidad no funciona con cierto... Bueno, yo hablo por la comunidad mexicana, ¿verdad? Me imagino que debe funcionar para los demás. Pero cuando hablamos de los mexicanos siempre hay algo que dice, aquí no funciona. Cuando vinieron los préstamos, todo el mundo dijo, sí, vamos a llenar el documento y en alguna parte de ese proceso, pero necesitamos tu número de seguro social, pero necesitamos ciertos documentos, pero necesitamos esto y necesitamos lo otro, que incluso en español es complicado para nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque uno entiende el sistema. Y eso, y después se vuelve burocrático y todo el mundo dice, no, pues no hay nada. Y aparte, culturalmente decimos, soy latino, al final no me van a dar nada, se lo van a dar a otros. Entonces yo creo sinceramente que tenemos que producir contenidos que nos ayuden a sentirnos parte de este país, parte de esta ciudad, que contribuimos, que somos parte de y por lo tanto pues también tenemos que exigir un trato igual. Gracias. Y cierto, tal vez falta un poco más, como tú dices, a veces el mismo latino tiene el documento pero no pleitea su recurso porque ya de antemano dice no me van a dar. También pienso que hay un problema cuando se ofrecen las ayudas y se traducen del inglés al español. Es un Spanglish.
traducido con Google Translator. Que lo lees en español y siendo latino entiendes la cuarta parte. Ahora, si consideramos que la comunidad latina en general no tiene altos niveles educativos y esto está escrito en mal español, entonces todo se complica el triple. Le creas falsas expectativas. Y es un engaño, porque todo el mundo se llena la boca. El alcalde fulano, mengano y no sé quién, y te dice, sí, es para todos. Mentira, para todos no es, porque un montón no califica. Sí. Sí, podría agregar una idea ahí, me parece muy interesante, no sé de qué forma, ¿no? Pero apelar a que el gobierno y otras fuentes así gubernamentales sean más precisas con el lenguaje, porque exactamente esa idea de todos literalmente está excluyendo a todos los otros, ¿no? Entonces, ¿qué les tocaría para que digan, you know, available for everyone with the social security, with the this, with the that, with the that, y para que todos se den cuenta, mira que esto excluye a tanta gente, y a la vez, como decís, es súper práctico, porque la gente que sabe que no tiene eso, evitan ese recurso y van por otro camino, ¿no? Mira, otra cosa importante que tú sabes que yo ahorita estoy desarrollando un trabajo con el colectivo Comadre Luna, que son unas cápsulas informativas y un podcast. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta a la hora de confirmar los recursos en español es que no son recursos en español, es que son recursos que traducen para la comunidad. Hay varias cosas que no se están haciendo en español y tampoco tienen una persona para traducir. Hay una línea, creo que es la línea de suicidio para jóvenes. Ahorita no lo recuerdo, pero se las voy a buscar. Por ejemplo, ellos no tienen traducción en español. La persona que atiende en inglés. Y cuando yo llamé para confirmar, o sea, en mi rol, digo, buscando la información, pregunté, yo le digo, mira, yo no hablo inglés. Efectivamente no hablo inglés. Yo hablo español. Y el señor me dijo, oh, no hablamos español, pero déjeme ver en su inglés si puedo conseguir un traductor. Pero tampoco, o sea, el recurso no está disponible en español. Y como ese, creo que hay otros que ocurre igual. A mí me tocó verificar 3 esta semana y de esos 3, 2 no estaban en español, sino traducidos al español después que obviamente el alcalde da la información. Sí, es cierto. A veces traducen solamente el número o el departamento o el servicio, pero no es un servicio que se ofrece en español, ¿verdad? Exacto, mi Gaby, exactamente. Sí. Y otro problema es que te ponen traductor en línea. Ah, usted no habla español, yo le traigo el traductor. Entonces, si el traductor no entiende lo que tú preguntas, no contextualiza lo que tú preguntas, estamos fritos. Es lo mismo, no sirve. Necesitamos un nativo ahí, que escriba, que traduzca bien, que hable tu idioma y con quien te puedas comunicar. Las cosas emocionales, línea de suicidio, línea de estrés, líneas de ayuda, bla, 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 no se pueden hacer con traductor. Porque nos están tratando de una manera de segunda clase. Y no es de hoy, ¿verdad? Me gustaría agregar... Ya tiene bastante cola. Sí. Solo para recordarles, tenemos 3 minutos más porque ya son 3:51. Edgar, ¿quieres decir algo? Sí, mira, yo soy monolingüe, solamente hablo español, entonces cuando es bilingüe pues me pierdo. Sin embargo, con esta experiencia he aprendido que más que el idioma es entender el sistema. Yo creo que el contenido de lo que nosotros tenemos que hacer es hablar de cómo funciona este sistema para el que habla español lo entienda. Y entonces, aunque sea medio traducido, pero entonces tienes idea de lo que te está hablando. Yo he podido aprender muchísimas cosas, menos inglés, pero es entendiendo un poquito cómo funciona el sistema. Entonces, creo yo que el contenido, más que digo, hablar inglés, me imagino que a mí me va a costar muchísimos años y no tenemos tanto, creo que me voy a morir antes de tiempo, ¿no? Pero si conozco el sistema, voy a poder sobrevivir, aún en esta situación de COVID que va para largo y que muchos no creemos que va a tardar, y nosotros tenemos que acostumbrarnos a aumentar el doble nuestros problemas, como
latinos de primera generación o migrantes de primera generación y sobre todo migrantes indocumentados de primera generación. Exacto. A veces es eso, ¿verdad, Edgar? Cómo funciona el sistema es sumamente importante. O sea, si uno va a comprar un carro, tiene que saber dónde lo va a buscar, cómo lo puede financiar. Entonces, eso es entender el sistema, ¿no? Saber a quién buscar y a quién te puede ayudar con lo que necesitas. Creo que desafortunadamente tenemos que encerrar esta conversación que fue muy, creo que voy a hablar en español, en portuñol. Enriquecedora, te la soplo, Gaby. Gracias, muy enriquecedora. Productiva. Muy... Inspiradora también. Inspiradora. Motivadora. Motivadora. Gracias.